Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón están los nombres de los 12 hijos de Jacob sobre las puertas de la santa ciudad cuando eran tan malvados? La respuesta la tiene el mismo libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo los transformó y los cambió. No quedaron igual como eran. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. Y esta fórmula se usa para cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que ¿qué? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Al que qué? Al que venciere, dice aquí. Yo pregunto, ¿los hijos de Jacob vencieron sus malos rasgos de carácter? Claro que sí. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 21 y los versículos 7 y 8. Apocalipsis 21 y el versículo 7 y 8. Nuevamente la misma idea de que los que están en la ciudad fueron vencedores sobre sus malos rasgos de carácter. Dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ahora fíjense los otros. Dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ven el contraste entre los que están dentro y los que están fuera? Los que están dentro vencieron los pecados que cometen los que están afuera. Porque si los de adentro hubieran continuado cometiendo los mismos pecados, no hubieran estado adentro, sino que hubieran estado ¿dónde? Hubieran estado afuera de la santa ciudad. Los nombres de los 12 hijos de Jacob están inmortalizados sobre las puertas, sencillamente porque a pesar de que eran pecadores y malvados, vencieron los malos rasgos de su carácter por la sangre del Cordero. Es más, en Apocalipsis 15 y el versículo 2, que no vamos a leer, dice que los que viven en los últimos días, cuando Cristo venga, dice allí que habrán ganado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su señal y sobre el número de su nombre. Es decir, este grupo al final de la historia, a pesar de que fueron pecadores, tenían malos rasgos de carácter, dice que al final de la historia se van a parar ante la bestia, el sistema del cual hemos hablado, ante su imagen, el segundo sistema del cual hablamos. Y van a rehusar la marca de la bestia, aun a riesgo de sus propias vidas. No van a temer la muerte, van a ser fieles a Dios. Es decir, van a ser vencedores. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que la palabra puertas está en plural? ¿Cuántas puertas son? Son 12 puertas. ¿Y qué está inscrito sobre cada una de las puertas? Uno de los nombres de uno de los 12 hijos de Jacob. Yo pregunto, ¿creen ustedes que todos vamos a entrar a la Nueva Jerusalén por la misma puerta? No. Porque según leímos en Apocalipsis 22 y el versículo 14, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y ahora escuchen bien, y que entren por las puertas en la ciudad. Es decir, que los vencedores van a entrar por todas las puertas. Ahora yo pregunto, ¿por qué puerta va a entrar usted? ¿Por qué puerta voy a entrar yo? La respuesta es muy sencilla. Escuchen bien. Los 12 hijos de Jacob
en realidad representan 12 diferentes tipos de personalidad. Hoy en día los psicólogos dicen que hay 4, pero la Biblia enseña que hay 12 rasgos de personalidad, 12 diferentes tipos de personalidad. Y toda persona en el mundo tiene los rasgos de personalidad que tenía uno de los hijos de Jacob. ¿Por cuál puerta entraremos nosotros? En realidad entraremos por la puerta del hijo que se parecía a nosotros, que tenía el mismo rasgo de carácter que nosotros. Obviamente no vamos a entrar por 12 puertas a la vez. Los que van a vencer van a entrar por diferentes puertas, dependiendo del tipo de personalidad que tengan. Y ustedes dicen, ¿cómo así, pastor? Vamos a Génesis 49 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis, el capítulo 49 y los versículos 1 y 2. Y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es la verdad. Aquí Jacob reúne a sus hijos y va a describir en este capítulo el carácter de cada uno de sus hijos. Y quiero que noten cuidadosamente Génesis 49 y el versículo 1 y 2. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Otras versiones dicen: les voy a contar lo que va a suceder en los últimos días o los días finales. Es decir, les voy a mostrar lo que va a suceder al final de la historia. Yo pregunto entonces, ¿van a estar vivos los hijos de Jacob al final de la historia? Obviamente que no. Todos están muertos. Cuando Cristo venga los va a resucitar. Pero ellos no van a pasar por la tribulación final, como se dice de los 144,000. Es decir, que cuando dice aquí que Jacob junta a sus hijos y les dice: yo les voy a explicar a ustedes lo que va a acontecer en los últimos días, está hablando de los que van a vivir en este mundo en los últimos días, que van a tener rasgos de carácter semejantes a los rasgos de carácter que tenían los hijos de Jacob. Versículo 2 dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y luego entonces Jacob procede a describir los caracteres de sus 12 hijos. Y está explicando en realidad lo que va a acontecer en los últimos días con los caracteres de esos hijos. Porque los hijos no van a estar vivos en los últimos días. Solo van a vivir cuando Jesús venga. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que al final de la historia va a haber gente que tiene los 12 rasgos de carácter que tenían los hijos de Jacob. 12 diferentes tipos de personalidad. Gente con los mismos defectos de carácter. Gente ladrona, gente envidiosa, gente asesina, gente idólatra, gente fornicaria. Pero que por la gracia de Dios, como los hijos de Jacob vencieron lo que menciona el libro de Apocalipsis en cuanto a los que están fuera de la ciudad, vencieron los que están adentro, y por lo tanto los ángeles les permiten entrar por la puerta que lleva el nombre que denota su rasgo de personalidad. Ahora, ¿saben? Hay algo interesante, y es que en las puertas de la ciudad en realidad faltan 2 nombres de los hijos de Jacob. Falta en primer lugar el nombre de Efraín. Y la razón es que en el libro de Oseas dice: Efraín se ha juntado a sus ídolos, abandonadlo. Es decir, que Efraín se tornó una nación idólatra y por lo tanto no está. Otro individuo que no está es Dan. Si ustedes leen Génesis 49, 17, se van a dar cuenta por qué Dan no está. Porque tenía un carácter tan depravado, tan como Satanás, que habrá la mayoría de la gente en el mundo que va a tener ese rasgo de carácter
y no lo vencerán, y por lo tanto no entrarán en la santa ciudad. Génesis 49 y el versículo 17, fíjense lo que se dice de Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Yo pregunto, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la víbora? Satanás. Dice que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás, ¿qué cosa? El jinete. Dan tenía el rasgo característico de Satanás, de la serpiente, de la víbora, que trata de lograr que la gente caiga del caballo, es decir, que caiga en pecado. Por eso ni Efraín ni Dan están en los nombres que se encuentran sobre la santa ciudad. ¿Saben ustedes? Es interesante también que los 12 fundamentos de la ciudad tienen los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y saben que hay un individuo que falta en la lista de los fundamentos. ¿Quién? Judas. Porque Judas era un idólatra y Judas era un individuo que tenía el carácter de Satanás. Por eso dice en Juan 13 que el diablo se le metió en el corazón de Judas cuando iba a entregar a Jesús. Es decir, al igual que Dan no está porque tiene los rasgos característicos de la serpiente, Judas tampoco está su nombre en los fundamentos. Ahora, mencionamos Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Otras versiones dicen, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. La pregunta clave es, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Bienaventurados los que lavan sus vestiduras o bienaventurados los que guardan sus mandamientos? En realidad, no importa cuál traducción le demos. ¿Y saben por qué? Porque en otros versículos de Apocalipsis se presentan los dos conceptos. Les voy a mencionar algunos. Apocalipsis 7 y el versículo 14. Habla de una gran muchedumbre que nadie puede contar. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que estos individuos han lavado sus ¿qué? Han lavado sus ropas y las han blanqueado, ¿qué? Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fíjense que ahí tenemos claramente la idea de que los que se van a salvar al fin, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero en la Biblia también, en Apocalipsis, tenemos también la idea de que aquellos que lavan sus vestiduras guardan los mandamientos de Dios. Es decir, los que lavan sus vestiduras no son desobedientes como los que están fuera de la ciudad, sino que son obedientes a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 12 y el versículo 17 habla de esta generación final. Dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14, 12, también hablando de los que van a vivir en el tiempo del fin, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, no importa si Apocalipsis 22:14 se traduce bienaventurados los que lavan sus vestiduras o bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque en otros textos de Apocalipsis se usan ambas expresiones, que indican que los que van a vivir en el tiempo del fin habrán lavado sus vestiduras, que representa el carácter, y observarán los santos mandamientos de Dios. Noten Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 11. Está hablando de cuando se cierra la puerta de la gracia, se cierra la puerta de la oportunidad. Y es interesante notar cómo se describe el momento cuando se va a dividir a toda la raza humana. Dice en el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Dicho sea de paso, en el idioma griego, si uno lo lee en el idioma original, va a encontrar que en realidad no dice el que es injusto sea injusto todavía, sino el que
es injusto, actúe todavía injustamente. Es decir, tiene que ver con las acciones. El que es inmundo, continúe ensuciándose. El que es justo, continúe actuando justamente. Y el que es santo, continúe actuando con santidad. Es decir, va a haber dos grupos: los inmundos y los santos, los injustos y los justos. Los limpios y los santos entrarán por las puertas de la ciudad, mientras que los que son inmundos e impíos estarán fuera de la santa ciudad, porque no habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero y pisotearán los santos mandamientos de Dios. Nota lo que dice el Salmo 15. Es un salmo interesantísimo este. Salmo 15 está hablando de aquellos que van a subir al santo monte de Dios, el monte de Sión, a donde están los 144,000. Nota lo que dice el Salmo 15. No es un salmo tan largo, podemos leerlo todo. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjense que los 144,000 son los únicos que entran al templo, según dice Apocalipsis. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten la respuesta. ¿Quién va a estar en el monte Sión? ¿Quién va a estar en el templo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Recuerdan en Apocalipsis 6:17 cuando Jesús venga? Dice: ¿quién podrá mantenerse en pie? Aquí habla de los que van a subir al monte Sión, donde están los 144,000. Los que van a entrar al tabernáculo o al templo de Dios. Y se dan todas las características de cómo van a ser. Y termina diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, se van a mantener, ¿qué? Se van a mantener firmes en pie. Porque habrán vencido. Y su carácter reflejará el carácter de uno de los hijos de Jacob, que vencieron los defectos de su carácter. Es decir, no son judíos literales, no son descendientes literalmente de Gad y de Isaacar y de José. Es decir, no tienen la sangre necesariamente de ninguno de esos, pero espiritualmente son israelitas porque tienen el mismo carácter y la misma victoria que tuvieron los hijos de Jacob. Es decir, son israelitas que son israelitas espirituales. Y van a estar vivos cuando Jesús venga. Van a pasar por la tribulación final, lo cual significa que no pueden ser los 12 hijos de Jacob literales, porque esos murieron hace mucho tiempo. Tiene que ser que en los últimos días va a haber gente con los mismos rasgos de carácter, que aunque fueron depravados en su vida, por la gracia de Cristo vencieron el mal y entrarán por las puertas en la ciudad. Ahora, es interesante notar que las puertas son ¿de qué? De perla. ¿Han visto ustedes algo más lindo que una perla? Óigame, las perlas son preciosas. Cuando yo era niño, mis padres vivíamos en ese tiempo en Venezuela. Mis padres nos llevaban de vacación a una isla muy hermosa que se llama la isla de Margarita. Íbamos a almacenes a donde tenían perlas. El dueño del almacén abría una bolsita y sacaba las perlas ahí en el mostrador para que uno pudiera escoger las perlas que quería. Hoy en día no se puede hacer eso porque lo asaltan. Pero en ese tiempo era un mundo diferente. Sacaba las perlas y entonces uno escogía las perlas que quería. Lindas perlas. Son así color crema con una mezcla de colores como el arco iris.
Imagínense ustedes que la Biblia dice en Apocalipsis que cada puerta es una perla completa. Y estas puertas son inmensas. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Dios escogió algo tan hermoso como una perla? Yo creo que sé. ¿Saben cómo se forma una perla? Un granito de arena cae en la madre de perla e irrita la ostra. Y entonces esa ostra empieza a soltar un líquido que va rodeando el grano de arena. Y así se va formando la perla. Es decir, la perla hermosa se forma a través de un proceso de irritación. Yo pregunto, ¿cómo es que nosotros vamos a entrar al reino? ¿Facilito? ¿Suavecito? ¿Todo color de rosa? No, note lo que dice el apóstol San Pablo en Hechos 14 y el versículo 22. Hechos, el capítulo 14 y el versículo 22. Dice aquí, hablando del apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo es que vamos a entrar en el reino de Dios? A través de muchas ¿qué? Muchas tribulaciones, muchas irritaciones, podríamos decir. Pero ¿saben algo? Que si nos mantenemos firmes, entraremos por las puertas de perla, porque tendremos un carácter con la hermosura de una perla. Ahora escuchen bien, los 144,000 van a tener un carácter muy especial. Van a vencer completamente la carne, el mundo y el diablo. Van a vivir en este mundo con una victoria plena sobre el pecado. Van a ser como Enoc, que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Imagínense ustedes que dice en Génesis, el capítulo 5, que Enoc, antes de que fuera traspuesto al cielo con Dios, dice que caminó con Dios. En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5 se amplía este pensamiento. Dice que Enoc, antes de que fuera traspuesto al cielo, agradó a Dios. Y Enoc representa a aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga. Los 144,000 que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos. Porque Apocalipsis 6 y 7 dice que cuando Cristo venga sobre el trono se va a hacer la pregunta, ¿quién podrá estar en pie cuando Jesús venga? Y se va a responder, los 144,000 sellados podrán estar en pie. Es decir, van a estar vivos cuando Jesús venga. Vivos y victoriosos sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo. Es decir, que si nosotros vamos a estar vivos cuando Jesús venga, nosotros vamos a tener que estar en ese grupo. Porque es el único grupo que va a estar vivo cuando Jesús venga. Hay muchos que murieron en Cristo que van a resucitar. Y entonces los vivos y los muertos, los que murieron y resucitaron, van a ascender en las nubes a recibir a Jesús en el aire. Pero los 144,000 son los que estarán vivos cuando Jesús venga. Y tendrán un carácter especial. Se pararán ante la bestia, su imagen, rechazarán la marca y rechazarán el número del nombre de la bestia, aún a riesgo de su vida, aunque no morirán, estarán bajo sentencia de muerte por el decreto de muerte que menciona Apocalipsis 13 y el versículo 15. Noten el carácter especial que tendrá este grupo. Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 1 al 5. Apocalipsis 14 y el versículo 1 al 5. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, no significa que Dios va a poner un tatuaje en la frente. Significa, la frente es la mente.
Es decir, tendrán a Dios y a Jesús en su mente. Versículo 2. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. No está diciendo que no fueron casados. Las mujeres son la ramera que menciona Apocalipsis y las hijas de la ramera. Es decir, no se entremezclaron con las iglesias apóstatas, porque las profecías mujeres representan iglesias. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué carácter tan brillante y reluciente tendrá este grupo? Mateo 5 y el versículo 8 nos dice, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que van a estar parados cuando Cristo venga? Los que tienen ¿qué? Limpio corazón. Son los que van a ver a Dios. Noten Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 enfatiza lo mismo. Dice, seguid la paz con todos. Y ahora escuchen esto. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Dice aquí que son los que son santos, los que tienen santidad. Dice aquí, son los que verán al Señor. Noten Primera de San Juan, el capítulo 3. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ahora escuchen, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo vamos a ser cuando Jesús venga? ¿Vamos a ser qué? Semejantes a Él. ¿Y por qué? Noten el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, la esperanza de ver a Jesús como Él es, cuando Jesús venga, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué hacemos en preparación para recibir al Rey? Nos purificamos a nosotros mismos como Él también es ¿qué? Es puro. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios es como un fuego consumidor? ¿Quién puede habitar con un fuego consumidor? Noten lo que dice Isaías el capítulo 33. La mayoría de las iglesias dice que son los malos los que van a vivir en el fuego consumidor y nunca se van a apagar. La Biblia enseña que son los buenos los que van a vivir con el fuego consumidor, porque tendrán un carácter a prueba de fuego. Noten lo que dice Isaías el capítulo 33. Y vamos a leer empezando en el versículo 14. 33 y el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego note la pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién va a vivir con el fuego consumidor? ¿Quién va a habitar en las llamas eternas? Piensa la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala.
Este habitará en las alturas, es decir, en las alturas del monte de Sión, a donde están los 144,000. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, y esa tierra es el cielo. Los 144,000, aunque habrán tenido los peores rasgos de carácter, 12 diferentes tipos de personalidad, por la sangre del Cordero, habrán vencido esos malos rasgos y estarán sin mácula ni mancha delante del trono de Dios. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo es posible alcanzar ese nivel de desarrollo? Quiero leer un último pasaje para concluir, el Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Salmo 119 y el versículo 9 al 11 nos da el secreto. Dice allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Quiere limpiar su camino para estar con ese grupo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí viene la respuesta, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y ahora viene el versículo clave, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llegamos a ese nivel de desarrollo cuando nosotros meditamos sobre Jesús y sobre su palabra. Y Jesús llega a ser parte de la fibra de nuestro ser. Ojalá sea esa nuestra experiencia. Los 144,000, el sello de Dios y la crisis final. El tiempo se consume. La última gran crisis de la historia de la Tierra se cierne sobre la humanidad, un periodo de prueba sin paralelo donde el carácter de cada alma será revelado. En medio de esta inminente tormenta, una pregunta resuena con una urgencia aterradora, una pregunta que el profeta Isaías elevó hace milenios. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Isaías 33, 14. Este no es un interrogante sobre el infierno tradicional, sino sobre la presencia misma de un Dios santo, un ser cuya gloria es un fuego purificador para el impío, pero un hogar seguro para el justo. La respuesta bíblica y profética se centra en un grupo singular, los 144,000. Ellos son la vanguardia de la fe, el último fruto maduro que la tierra ofrece a su Creador antes de su regreso, un grupo que no teme al fuego consumidor porque ya ha permitido que el fuego de la gracia de Dios purifique sus almas. La batalla por el carácter. La Escritura nos dice que los 144,000 son aquellos que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes, Apocalipsis 14, 1. Esto no es una marca literal, sino el símbolo de una posesión mental y espiritual completa. Es el carácter de Dios, amor, justicia y santidad, grabado permanentemente en sus vidas. La sierva del Señor, Elena G. de White, describe la intensa lucha y la profunda dedicación necesarias para alcanzar esta estatura espiritual. Ella nos da una visión conmovedora de lo que significa ser sellado. Únicamente aquellos que estén viviendo en la luz y observando sus mandamientos serán sellados. El sello de Dios no será colocado sobre la frente de nadie que sea impuro o que tenga el alma corrupta. Aquellos que reciban el sello deben estar sin mancha delante de Dios, ser candidatos para el cielo. Se está llevando a cabo una obra de purificación en todo el pueblo de Dios. La impureza de cualquier clase tiene que ser eliminada, el mal genio, los caracteres violentos, tienen que ser removidos. Dios quiere un pueblo limpio. El alma que recibe el sello del Espíritu de Dios será una sin mancha a la vista de Dios y en los atrios celestiales. La obra de purificación debe ser completa. No debemos dejar una sola mancha o arruga. Todo lo que sea un impedimento a nuestra perfección debe ser removido. Manuscrito 173, 1902, páginas 3 al 4. Publicado en Fe y Obras, página 19. Esta cita es un dardo directo al corazón de la indiferencia.
Ser uno de los 144.000 no es cuestión de una predestinación arbitraria, sino el resultado de una entrega radical a la purificación. Ellos son los limpios de manos y puros de corazón de los que habla el Salmo 24, aquellos que están preparados para ascender al monte de Jehová. Han entrado voluntariamente en el fuego refinador de la adversidad y han permitido que el Espíritu Santo moldee cada pensamiento, cada emoción, cada acción. El reto de la santificación sin precedentes. El período final, marcado por la inminencia del tiempo de angustia cual nunca fue, Daniel 12, 1, exige una fe y una obediencia que superan todo lo conocido. Los 144.000 serán probados hasta el límite, enfrentando la persecución y el decreto de muerte por mantener su lealtad al sello de Dios, el sábado, y a toda su ley, en contraste con la marca de la bestia. Elena G. de White subraya que el requisito para este grupo es la máxima expresión de la fe y el carácter cristiano. Este tiempo, el tiempo de angustia, se ve en las visiones del profeta como un tiempo de severa prueba para el pueblo de Dios, un tiempo en que la obra de sellar será casi completada. Estos 144.000 estaban tan arraigados en la verdad que no podían ser conmovidos. El tiempo de angustia y desolación ha de ser su porción, y en el tiempo de angustia deben estar sin intercesor. Su dependencia debe ser completamente en Dios y deben estar sin mancha a su vista. Manuscrito 5, 1892, publicado en el último conflicto, página 291. Detente a reflexionar en la magnitud de esta afirmación, deben estar sin intercesor. Cuando el servicio de Jesús en el santuario celestial cese, y su manto de intercesión sea removido, estos santos vivirán por la fe, reflejando perfectamente el carácter de Cristo. Ellos han vivido la vida de santificación completa, por lo que el juez de toda la tierra no encuentra nada en ellos que el fuego consumidor de su santa presencia deba destruir. Su experiencia es el triunfo del Evangelio en la vida humana, la posibilidad de una obediencia perfecta a través del poder de Cristo. El significado de morar en el fuego consumidor. El fuego consumidor es, en esencia, la presencia revelada de Dios. Para el malhechor, es la destrucción. Para el justo, es la gloriosa bienvenida. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece la ganancia de fraudes, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír de sangre, el que cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, fortaleza de rocas será su refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Isaías 33, 14 al 16. Este pasaje profético es la descripción del carácter de los 144.000. Ellos son los que caminan en justicia, viven la ley de Dios en el espíritu y en la letra. Hablan con rectitud, su palabra es sí, sí, no, no. No hay engaño en sus bocas. Aborrecen la ganancia de fraudes, han renunciado a la codicia y a las prácticas deshonestas del mundo. Sacuden sus manos para no recibir soborno, son incorruptibles. Tapan sus oídos para no oír de sangre, rechazan la violencia y la difamación. Cierran sus ojos para no ver el mal, han subyugado sus pasiones y evitan la tentación. Ellos son los que, al ser probados por el fuego de la persecución final, demuestran que su carácter ha sido moldeado por la verdad. Han llegado a ser uno con la ley de Dios. Es por eso que, cuando el Señor revela su gloria, que destruye al impío, los 144.000 pueden permanecer, porque su fuego consume el pecado, pero no el alma que ha sido purificada de toda iniquidad. Este es el llamado del cielo hoy. Es un llamado a la consagración total, a la purificación interna que nos hace aptos para estar sin intercesor en el momento más oscuro de la historia. Es la promesa de ser no solo salvos, sino también triunfadores en el pináculo de la redención humana, el grupo que seguirá al Cordero por donde quiera que vaya. La lucha y el cántico,
la experiencia de los sellados. El corazón humano es un campo de batalla. La promesa de ser uno de los 144.000, apto para morar en la inmutable presencia de la santidad de Dios, no es una fantasía espiritual, es una realidad forjada en la disciplina, la renuncia y un amor inquebrantable por la verdad. Si el primer bloque nos dio el perfil profético, este segundo nos sumerge en la experiencia íntima y transformadora que los capacita para el sellamiento. Los 144.000 son descritos con una frase que arde en los cielos: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, 4. Esta obediencia total y sin reservas no se logra de la noche a la mañana, sino a través de un proceso de muerte diaria al yo y de una comunión tan íntima con Cristo que sus pensamientos se convierten en los suyos. El fuego refinador de la prueba. La tierra es el horno de la aflicción, Isaías 48, 10, y la prueba final solo confirma la obra que la gracia ya ha realizado. Los que logran pararse en el monte Sión son aquellos cuyo carácter ha pasado por la fundición del sufrimiento y la tentación sin ceder. Elena G. de White enfatiza que la preparación para los últimos días es el reflejo perfecto de Cristo, una meta que exige una lucha titánica contra las tendencias heredadas y cultivadas. La obra de los que están a punto de recibir el sello de Dios es el logro de la perfección cristiana, que es un reflejo de la semejanza de Cristo. Debemos reflejar la imagen de Jesús, manifestando su carácter. Debemos ser limpios de manos y puros de corazón. Nuestros pecados deben ir antes al juicio, es decir, debemos ocuparnos en la obra de arrepentimiento, confesión y fe, para que la mancha de la iniquidad pueda ser borrada de nuestras vidas. Los que están haciendo esta obra están recibiendo el sello de Dios. Están bebiendo de la fuente de la vida y se están preparando para ser purificados como Él es puro. Manuscrito 169, 1899, publicado en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 257. Notemos la secuencia: arrepentimiento, confesión y fe para que la mancha de la iniquidad pueda ser borrada. La limpieza de manos no es meramente externa, es el resultado de la pureza interna del corazón. Se trata de una sanidad radical donde el orgullo es aplastado, la codicia es expulsada y el egoísmo es reemplazado por la caridad de Cristo. Los 144.000 no son personas sin errores, sino personas que, al cometer un error, se apresuran a la fuente, permitiendo que la justicia de Cristo cubra y transforme el defecto. La batalla contra la mente carnal. La lucha más intensa que capacita a este grupo para morar en la santidad de Dios es la batalla por la mente. El enemigo busca contaminar la fuente del ser, el pensamiento. Los 144.000 triunfan porque han sometido cada pensamiento a la obediencia de Cristo. La sierva del Señor nos advierte que la verdadera piedad está en el control y la santificación del intelecto y las pasiones. La santificación es la obra de toda una vida. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Corinto: purifiquémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda epístola a los Corintios 7:1. El alma que está contemplando a Cristo se está transformando a su imagen. No es suficiente creer la verdad debe ser vivida. Los 144.000 están compuestos por aquellos que han vencido cada tentación en la vida diaria. Ellos han puesto a Cristo primero, último, y lo mejor en todo. Han triunfado en la obra de sujetar a Cristo la voluntad, el temperamento y las pasiones. La mente, las manos y la voz han estado en armonía con la ley de Dios. Carta 131, 1900, extracto publicado en Maranata, El Señor viene, página 256. Aquí encontramos la clave de su preparación: sujeción total. Su victoria no es accidental, sino la culminación de miles de pequeñas decisiones diarias de obediencia. Es el abandono de todo resentimiento, la negación de toda palabra áspera, el rechazo de toda fantasía impura. Han permitido que el fuego consumidor de la palabra de Dios y del Espíritu Santo queme las escorias de la carnalidad antes de que el fuego de la presencia gloriosa de Dios se revele. El cántico nuevo, la evidencia de la redención.
Un aspecto profundamente conmovedor de los 144.000 es que tienen la capacidad de entonar un cántico que nadie más puede aprender. Apocalipsis 14, 3. Este no es un himno con notas nuevas, sino la música de su experiencia de vida contada a través de la redención. Elena G. de White explica que este cántico es el testimonio de su fidelidad en el pináculo de la crisis. Nadie sino los 144.000 puede aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha tenido. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son trasladados de la tierra, de entre los vivos, y son contados como primicias para Dios y para el Cordero. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que fue nación, y han soportado la angustia del tiempo de la intercesión de Jesús en el santuario, han vivido sin intercesor a la vista de un Dios santo. Han recibido el lluvia tardía y el sello del Dios vivo. Han sido probados en las horas más oscuras, en la angustia de Jacob, y han reflejado perfectamente la imagen de Cristo. El conflicto de los siglos, página 649. El cántico nuevo es el eco de haber morado en el fuego consumidor y haber vivido. Es el testimonio audible de que la promesa de Isaías 33, 14 se cumplió en ellos. La justicia y la rectitud no solo los resguardaron, sino que los capacitaron para ser testigos vivientes del poder preservador de Dios. Han visto la manifestación del poder de Dios para liberarles de la mano del opresor, y han sentido el peso de la agonía de Jesús al cargar con los pecados de su pueblo. El contenido de este cántico es el relato de su triunfo sobre la bestia y su imagen, y sobre su propia naturaleza pecaminosa. La preparación para entonar este cántico comienza hoy. Cada acto de lealtad a la verdad, cada victoria sobre la tentación, cada momento de comunión íntima con Cristo, está afinando nuestra voz para unirla a ese coro de los redimidos. Si queremos morar en la gloria del fuego consumidor, debemos permitir que su fuego consuma el pecado en nosotros ahora. La justicia reflejada, manos limpias y corazón puro. La promesa de morar en el fuego consumidor, Isaías 33:14, exige una transformación que va más allá de la piedad privada, requiere una justicia pública y demostrable en las relaciones humanas y en el manejo de los asuntos mundanos. Los 144.000 son el grupo que, en el clímax de la historia, valida el Evangelio, demuestran que es posible vivir la ley de Dios perfectamente, no por esfuerzo humano, sino por el poder de la gracia de Cristo. El profeta Isaías fue explícito en describir el carácter moral y ético de aquellos que no temblarán ante la presencia de Dios. El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece la ganancia de fraudes, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír de sangre, el que cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas. Isaías 33:15 al 16. Esta es la descripción de un alma que ha erradicado la codicia, el engaño y la corrupción. Los 144.000 son los incorruptibles de Dios en un mundo podrido. La ética innegociable de la justicia. La profecía señala que la purificación más I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some... Profunda ocurre en la esfera de la ética y el dinero. La condición de limpios de manos se relaciona directamente con el rechazo a la injusticia económica y el soborno. En los últimos días, cuando el materialismo y el fraude alcancen su punto culminante, este grupo se destacará por su integridad diamantina. Elena G. de White subraya que la santificación genuina se revela en la honestidad práctica, sin importar el costo. El verdadero cristiano aborrece la ganancia de fraudes. El principio de la ley de Dios debe ser la norma de su vida. El que quiere ser contado entre los 144.000, los que han de estar en pie en el tiempo de angustia, debe poseer el carácter del Altísimo. Debe ser fiel en lo muy poco, así como en lo mucho. Cada sombra de injusticia debe ser quitada de sus manos. El Señor condena la más mínima desviación de la estricta equidad y la verdad, ya sea en negocios o en el hogar. Los que no son escrupulosos en pequeños asuntos de la vida no pueden ser contados entre aquellos que el Señor presentará ante el universo como el fruto de su trabajo. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1150. La pureza es integral. No se puede tener un corazón puro si las manos están manchadas por el fraude, el engaño, la manipulación de precios o la deshonestidad en el trabajo. El carácter que permite a este grupo morar con el fuego consumidor es el carácter de aquel que nunca transigió con la injusticia. Han permitido que el Espíritu Santo realice una limpieza a nivel celular en sus prácticas diarias, lo que les permite presentarse sin intercesor. El corazón puro y la mente controlada. La segunda parte de la calificación es la de los puros de corazón. Esto se logra mediante el estricto control de los sentidos y la subyugación de la mente, tal como Isaías describe, el que tapa sus oídos para no oír de sangre y el que cierra sus ojos para no ver el mal. La pureza del corazón es la fuente de donde fluye la justicia práctica. Jesús mismo declaró, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5, 8. Ver a Dios, en el sentido profético de Isaías, es poder estar en su presencia gloriosa y purificadora sin ser consumido. La hermana White conecta esta pureza con la erradicación total del pecado, incluso en su forma más sutil, antes del sellamiento. La gran obra que el pueblo de Dios tiene ante sí es librarse de las faltas y los pecados que los están subyugando. No deben tener ninguna iniquidad que confesar cuando el sello de Dios se coloque sobre ellos. Si los pecados permanecen, si la mente y el corazón no están totalmente sometidos a la voluntad de Dios, no estarán listos para recibir el sello. El Señor requiere pureza interior y exterior. Los 144.000 deben haber permitido que el Espíritu Santo purifique sus templos, sus pasiones deben ser controladas y sus hábitos deben ser conformes a la mente de Cristo. La mente de Cristo en nosotros es la única preparación que nos capacita para morar donde su gloria es un fuego consumidor. Testimonios para los ministros y obreros evangélicos, página 445. La pureza de corazón es, por lo tanto, el control total de las pasiones y los hábitos a través del poder de Cristo. Han conquistado la vista, el oído y el gusto,
disciplinando sus apetitos y sus deseos carnales, reflejando así la temperancia y la santidad de Jesús. Este control es la armadura que los protege de las seducciones del mal en el tiempo de la mayor apostasía. La ley, el espejo de los 144.000. El fundamento inmutable de la justicia que capacita a este grupo es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Su vida no es una interpretación laxa de la ley, sino la obediencia viviente, impulsada por el amor. La sierva del Señor establece que el carácter de los 144.000 es la prueba final de que la ley es practicable y eterna. El gran día de Dios está muy cerca. La obra de sellar a los 144.000 está progresando. Ellos son aquellos que han llegado a la norma de la justicia. Han magnificado la ley de Dios y la han hecho honorable en su vida diaria. Los que componen este número no habrán de ser pecadores, pues la ley de Dios es santa, justa y buena. Dios tomará a este grupo como una evidencia ante el universo de que su ley puede ser obedecida hasta la perfección en un cuerpo de carne pecaminosa. Esta será la vindicación de su carácter y su gobierno. Carta 60, 1898, publicado en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 256. El sacrificio de Cristo nos perdona, pero su vida en nosotros nos capacita para obedecer. La experiencia de los 144.000 es el testimonio final ante el universo de que la ley de Dios no es una carga imposible, sino una delicia, y que aquellos que andan en ella serán los únicos capaces de estar de pie cuando el fuego consumidor de su santa presencia inunde la tierra. Ellos son el eco de la justicia de Dios en la humanidad. La recompensa de la fidelidad, la visión de la tierra no maldecida. Hemos viajado desde la urgencia de la crisis hasta la pureza ética. Ahora, contemplamos la recompensa final de aquellos que se han preparado para morar en el fuego consumidor, la visión gloriosa del Rey en su hermosura, Isaías 33:17, y la entrada en la tierra nueva. Los 144.000 no son solo vencedores, son el monumento viviente al poder redentor de Dios, un grupo que, por su experiencia única, ocupa una posición especial en el séquito del Cordero. La visión gloriosa del Rey. Después de pasar por la angustia de Jacob, de vivir sin intercesor y de haber sido protegidos por el poder de Dios en medio de las plagas, los 144.000 son los primeros en presenciar la aparición de Jesucristo en gloria. La profecía de Isaías se cumple en su experiencia de manera literal y gloriosa. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Isaías 33:17. Para ellos, el fuego consumidor de Dios no trae destrucción, sino revelación. Ven a aquel cuya presencia tembló el mundo. Elena G. de White describe la escena con una fuerza y un detalle inigualables, centrando la atención en el reconocimiento de Cristo por aquellos que le han reflejado perfectamente. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Sus frentes llevaban la inscripción, Dios, Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de Jesús. En el tiempo de angustia, Dios ha sido su refugio. Ellos han vivido sin intercesor, soportando la terrible visión del Dios Santo, y han sido preservados. Ahora ven al Rey en su hermosura. Han tenido un vislumbre de su gloria en el espejo de su palabra, y en la faz de Jesús han contemplado la gloria de Dios. Y la bendición de ser puros de corazón se cumple, ellos verán a Dios. Ahora ven al Cordero en el monte de Sión, y por fin el gran deseo de sus almas es satisfecho. Ellos son los que han reflejado su carácter por completo, y por eso no temen su venida. Primeros Escritos, páginas 15, 271, 288. La recompensa de la santificación es la intimidad con el Santísimo. Porque han erradicado el pecado que interponía una barrera,
pueden soportar y disfrutar la plenitud de la gloria de Dios. Su pureza de corazón les permite ver y habitar en la luz que derrite al pecador.